Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Le damos gracias por el pastor Francis Montaz, que has permitido, mi Dios, que en este día, mi Dios, alumbre nuestro entendimiento a través de la palabra, Señor. Le damos gracias por su persona y te pedimos, mi Dios, que la palabra sea esa semilla, Señor, en esta mañana, que dé fruto al 100 por 1 en nuestra vida y en nuestros corazones y caiga en el buen terreno de nuestros corazones, si no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Le damos gracias por su vida, Señor, y te pedimos que lo use de una manera especial, Señor, así como en saetas en manos del valiente, así sean sus palabras en esta mañana. En el nombre de Jesús, vamos a presentar el pastor Francis Montaz, quien ha sido comunicador social, locutor, por más de 22 años en Radio Renuevo, de quien también fue director de programación. Ha sido, ha sido precursor en varios movimientos de entrenamiento juvenil, asimismo como presidente fundador del Club Juvenil Cristiano. También ha cursado estudios teológicos y consejería familiar en MITS y MAFA, entrenador en la parte espiritual en Faith Walking. Asimismo, actualmente cursa una maestría en el ministerio acreditada por Antioquia School and Bible International. En la actualidad, pastor, fundador de la Comunidad Cristiana de Favor y Gracia, junto a su esposa Loli Hernández por más de 24 años, para quien sirve en este ministerio. Gloria a Dios, pastor Francis, los micrófonos son suyos. Gracias por acompañarnos. Cómo no, gracias, hermana. Gracias. Muy buenos días, bendiciones para todos. Es un gusto compartir con ustedes en este día y que la gracia del Señor nos guíe, nos permita tener un buen tiempo juntos alrededor de su palabra. Agradezco al Señor la oportunidad de compartir con ustedes en esta significativa oportunidad y gracias a nuestra buena amiga Elizabeth Kelly por cursarnos esta invitación. Así es que quiero reflexionar con ustedes en una lectura devocional que no solo es inspiracional, sino que también contiene una enseñanza para mí muy especial en el Salmo 78. Quizás has estado en contacto con este salmo en alguna ocasión en tu vida. Este salmo trata de la fidelidad de Dios, pero también retrata la infidelidad de su pueblo, del pueblo de Dios. Y de alguna manera retrata en muchas de sus formas nuestra relación con Dios, porque las más de las veces nosotros terminamos siendo infieles, sobre todo en circunstancias puntuales, cuando Dios siempre es fiel. Y hay una expresión en este salmo, en el versículo 19 específicamente, que captó mi imaginación en esa lectura devocional que hice hace un tiempo. Salmos 78, versículo 19, repito, dice, murmuraron contra Dios, su pueblo, y aún dijeron, ¿podrá Dios tendernos, es decir, ponernos una mesa en el desierto? De nuevo repito esta pregunta, ¿podrá Dios ponernos una mesa en el desierto? De esta forma, el pueblo de Dios estaba murmurando contra su Señor y dudando de su fidelidad. Noten la pregunta, ¿podrá Él poner una mesa en el desierto? Abriendo un poquito el contexto, si lo tomamos desde el versículo 17, diría entonces, pero ellos, el pueblo de Dios, volvieron a pecar contra Él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron, ¿podrá Dios
ponernos una mesa en el desierto? Este es un salmo de Asaf. Asaf era un levita, hijo de Baraquías, descendiente de Gerson, hijo a su vez de Leví. Y Asaf fue un reconocido músico desde la época de David y fue un designado por los principales levitas como responsable de la música y la adoración a Dios, actuando junto con Jedutún y Emán, especialmente cuando el arca fue llevada de la casa de Obed Edom a la ciudad de Jerusalén, según registran las crónicas. Masquil de Asaf. Masquil no es más que lo que usualmente se considera como un cántico para la instrucción, un cántico meditativo, un cántico de instrucción o meditativo. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, un canto instructivo para meditar de la autoría de Asaf. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué tenemos este salmo con esa pregunta tan extraña? ¿Podrá Dios ponernos mesa en el desierto? Y bueno, un poco esta es la historia, resumida, ¿no? Si vamos al Éxodo capítulo 16, versículo 3, la Biblia dice que después de haber sido liberados por Dios de Egipto, los hijos de Israel les decían, ¿no? Ojalá hubiéramos muertos a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto es parte de la historia. Lo que ocurrió, que después de haber sido liberados, estaban ellos quejándose y recordando las ollas de carne de Egipto y el pan que había en Egipto, pero en Egipto eran esclavos. Después que Dios los liberó de la esclavitud, hablamos de esa liberación que tiene que ver con la Pascua, al inicio de la Pascua. Así que cuando ellos fueron liberados, estando al otro lado del Mar Rojo, empezaron a quejarse porque se dieron cuenta de que estaban en pleno desierto y allí no había nada. Y sus críticas fueron duras, mendaces, porque dijeron, nos trajeron aquí para dejarnos morir. Aquí no hay pan, aquí no hay carne. Y toma nota de la expresión, nos trajeron aquí. Entonces tenemos quejas, cuestionamientos y un desierto. Es sumamente interesante. El desierto. Bueno, un desierto es un terreno que está despoblado o deshabitado. En los relatos del Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar con hasta 15 desiertos distintos. El desierto en los relatos bíblicos es usado como un lugar elegido por Dios para poner a prueba a una persona o a un pueblo. Asimismo, como un medio de purificación y preparación a la entrada del reino de Dios, la tierra prometida. Lamentablemente, hoy las predicaciones populares sobre desiertos han adquirido mucha prestancia y presencia, sobre todo en las redes sociales y entre algunos predicadores, pero usualmente no tratan el tema del desierto como la Biblia lo muestra. El peregrinaje de Israel, después de su liberación de Egipto, nos recuerda que los desiertos no son solo cuestiones del destino, no son temporadas de mala suerte o artimañas diabólicas. Ellos pueden ser lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien, dice Fabio Rossi. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo, dice Skid Hayzit, y con la intención de purificarlos. Para purificarlos los llevó al desierto, para mostrar su poder, para mostrar su gloria. ¿Por qué tenemos este Salmo 78 con esta pregunta? ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Qué pregunta tan extraña.
Recordemos, una vez más, un poco repitiendo la historia rápidamente, cuando los israelitas fueron liberados, estando al otro lado del Mar Rojo, empezaron a quejarse porque se dieron cuenta de que estaban en pleno desierto y no había allí nada para ellos comer. Sus críticas fueron duras, muy duras, porque entonces dijeron a los líderes, nos trajeron aquí para dejarnos morir. No hay pan, no hay carne. ¿Cuál es la razón? Número uno, la encontramos en la misma expresión de Salmo 78, versículos, los primeros tres versículos, 1 al 3. El salmista dice, Asaf, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Entonces, la razón número uno de la expresión de este salmo es evocar misterios de antaño a través de la enseñanza y de las palabras. Y evocar es recordar. Por eso hemos titulado Recordando la fidelidad de Dios. La intención de este salmo es evocar estos misterios de antaño que ha hecho Dios, cosas que ellos habían conocido, que ellos habían oído, que sus padres les habían contado acerca del Dios tan poderoso que tenían. Así que la intención de este salmo es recordar los misterios de nuestro Dios. La razón número dos la encontramos en el versículo 4. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que Él ha realizado. Así que la razón número dos es hablar a las próximas generaciones. Es decir, contar a las próximas generaciones como un legado del poder del Señor, de sus proezas, de sus maravillas. ¿Y cuál es el objetivo entonces? En el versículo 7, el salmista dice, así ellos pondrán su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. El objetivo es que las próximas generaciones que iban a escuchar de estas historias, de los portentos de Dios, de las maravillas de Dios, pusieran su confianza en Dios en todo tiempo, que no dudaran, que no olvidaran las proezas de Dios y que cumplieran con sus mandamientos. El versículo 19 para nosotros es el versículo de esta conversación, central en esta conversación. Murmuraron, se quejaron y dijeron, ¿podrá Dios poner una mesa en el desierto? ¿Qué significa una mesa en el desierto? Esta es como una gran imagen, una mesa en el desierto. Bueno, lo primero es que no podemos pensar en una mesa en el desierto igual que una mesa en nuestra cultura occidental. Pero una mesa en el desierto, lo que se asemeja es a una especie de mantel en plena arena, es decir, tirada en el piso, puesta en el piso. Pero sobre ese mantel, que sería una mesa en el desierto para ellos, obviamente debían estar todos los platos llenos de comida suficiente para satisfacer, para alimentar. Eso es una mesa en el desierto. ¿Es posible que Dios provea? Esa es la pregunta de fondo aquí. ¿Es posible que Dios provea? ¿Puede Dios proveernos en esta circunstancia especialmente difícil? En esta circunstancia novedosa, es la primera vez que el pueblo es puesto en tensión con relación a su fe. Y sí, es necesario que nosotros seamos puestos en tensión con relación a nuestra fe en nuestro Dios en más de una ocasión a lo largo de nuestras vidas. Así que esta es la primera vez que ellos están enfrentados a una situación de esta naturaleza. Y entonces se preguntan, ¿puede Dios proveer? ¿Es realmente Él tan poderoso como para proveer en esta circunstancia, en el desierto, donde no hay nada? ¿Por qué los hijos de Israel hacen esta pregunta tan burlona?
Bueno, el versículo 22 del Salmo 78 nos da la razón. Dice textualmente, porque ellos no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. No confiaron en Dios. Les falló la fe. No creyeron que Dios les salvaría de la situación que ahora ellos, en la que ahora ellos se encontraban, que era, bueno, en el desierto. Qué rápido se olvidaron de lo que Dios había hecho. Dios los había sacado con brazo poderoso de Egipto, los había hecho marchar sin ninguna dificultad. Tuvieron al ejército del faraón detrás. Abrió el mar rojo para ellos, para que pudieran cruzar y ser completamente libres. Y luego unió las aguas de nuevo y anegó allí al ejército que lo perseguía. Y ellos habían olvidado todos esos portentos de Dios. No podemos criticar a los hijos de Israel en esta circunstancia. Nosotros muchas veces también nos olvidamos rápidamente de lo que Dios ha hecho en el pasado. Tendemos a olvidarnos, a veces nos olvidamos de la gracia y el poder de Dios para con nosotros, para con nuestras familias, en cuestión de horas. Imagínese usted, si muchas veces vamos a nuestras iglesias y hay una palabra que se administra allí, que se sirve allí, y hay gente que 2 horas después ni siquiera recuerda lo que se ha predicado. Y hay gente que no puede vivir, eh, digamos, en esa fidelidad, siendo fiel a Dios de domingo a domingo. A mitad de semana ya se les ha acabado el combustible. Entonces, este pueblo se había olvidado de las proezas de Dios. Se había olvidado de lo que Dios había hecho. ¿Y saben qué? Esto provocó la ira de Dios. Y fíjense que si nosotros seguimos viendo el Salmo, es un poquito extenso, pero en el versículo 29 nos vamos a encontrar con que Dios les cumplió su capricho. Asimismo, lo dice textualmente, versículo 29. Comieron y se hartaron. Comieron hasta el hartazgo, pues Dios les cumplió su capricho. Parece que Dios sabía que no tenían hambre realmente, sino solo un capricho. Muchas veces nosotros nos quejamos de hambre cuando lo que tenemos es necesidad de comer, o tal vez un deseo por comer, deseo de comer más bien, y no necesariamente hambre. Pero qué interesante que el salmista dice, Dios les cumplió su capricho. Dios nos conoce perfectamente. Y qué caro, queridas hermanas, les salió este capricho al pueblo. Los versículos 30 a 31 en el mismo Salmo 78 indican, pero el capricho no les duró mucho. Aún tenían la comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos y dio muerte a sus hombres más robustos, abatió a la flor innata de Israel. El capricho no les duró mucho. Qué horrenda cosa es tentar a Dios, murmurar a Dios, quejarnos de Dios, cuando Dios está teniendo un trato con nosotros. Aún tenían la comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos. Dio muerte a sus hombres más robustos, abatió a la flor innata de Israel. Dios se enojó porque no confiaron en él. Miren, allí murió mucha gente. El texto dice, la flor innata de Israel cayó allí. Los hombres más robustos cayeron allí. No cayeron por hambre, cayeron después de haber tenido una opípara hartura. Después de haber comido suficiente carne y pan
cuando Dios les suplió, murieron allí. La ira de Dios pasó factura. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí al pueblo le salió sumamente costosa su murmuración contra Dios y su afrentosa pregunta. Sí, porque fue una afrentosa pregunta, una irrespetuosa pregunta. ¿Podrás tú poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? La pregunta ellos la hicieron a los líderes, pero en esencia lo que estaban era quejándose de Dios y dudando de la fidelidad de Dios. Si ese mismo Dios que abrió el mar para nosotros, para que nosotros podamos cruzar, si ese mismo Dios que derrotó a los 10 dioses de egipcios con las plagas, puede poner mesa en el desierto para que nosotros comamos, como en Egipto, mucha carne, mucho pan. Sí, pero eran esclavos. Qué rápido se les olvidó lo que Dios había hecho. Y son capaces de preguntar a sus líderes, ¿podrá Dios proveernos? ¿Podrá Él ponernos una mesa en el desierto para que nosotros comamos? A veces el estómago nos juega malas pasadas porque estamos pensando precisamente con Él y no viendo el cuadro completo de lo que Dios está haciendo. Nuestro Dios es fiel. Y esto es una conducta típica de incredulidad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el versículo 41 del Salmo dice, una y otra vez, ven esa expresión, una y otra vez ponían a Dios a prueba. Una y otra vez ponían a Dios a prueba. Provocaban al Santo de Israel. Era recurrente poner a Dios a prueba. Oh, cuidémonos de no poner a prueba a Dios, de no provocarlo. Nuestros corazones tienden a fallar cuando nos vemos en situaciones difíciles. Como dije antes, mire, las más de las veces nuestra fe va a ser puesta en tensión. Este no es un camino de rosas. No significa que siempre estaremos caminando viendo las cosas fácilmente. Esta fe necesita ser puesta en tensión. Así que cuando nos veamos en situaciones difíciles, cuidémonos de no poner a prueba a Dios. Y en nuestras crisis podemos caer en eso. Este pueblo lo hizo de manera recurrente. El salmista lo retrata. Una y otra vez ponían a prueba a Dios. Y es interesante esto, porque el Salmo en el versículo 53 resulta que dice, los llevó al desierto como ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. Miren esto, ¿quién los llevó al desierto? Los llevó al desierto como ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. ¿Quién los llevó al desierto? Dios mismo. ¿Cómo los llevó al desierto? Como ovejas. En medio de la crisis, Dios nos está infundiendo confianza para que no temamos. Si te toca el desierto, tranquilo. Dios está allí. Dios mismo ha llevado a su pueblo al desierto. Y muchas veces Dios mismo nos llevará a nosotros al desierto. Pero Él no se olvidará de ti. Al mismo tiempo, Él proveerá también la confianza para que no temas en medio de esa circunstancia. Este es un testimonio de la fidelidad de Dios proveyendo en medio de una situación especialmente difícil. En medio del desierto, con una multitud quejosa, hambrienta, añorando los calderos de carne y las porciones de pan de Egipto, pero eran esclavos. Como dice la cita del pensador que cité antes, Dios había sacado el pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto del pueblo. Israel podría preguntar, ¿podrá el Señor poner mesa en el desierto? Quizás tú también te atrevas a preguntar en el momento difícil, ¿podrá Dios proveer? ¿Será realmente Él fiel? ¿Puede Él sanar? Y mira lo que Dios dice en el Salmo 23, versículos 5 y 6. Ese uno de los salmos más populares que nosotros tenemos, el Salmo 23. ¿Recuerdan? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al final, los versículos 5 al 6 dice,
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, aderezar es disponer, es preparar, es guisar, es condimentar, adobar. Bíblicamente es acompañar una acción con algo que le añade gracia o adorno. La cuestión entonces no es si Dios puede poner mesa en el desierto. La cosa es que si hay mesa en el desierto, hay provisión en el desierto, Dios siempre tendrá mesa en el desierto. ¿Y cuál es el propósito? Que su nombre sea glorificado, que se levante un testimonio de su fidelidad en todo tiempo. Su propósito no es que nosotros no hartemos, que se levante un testimonio de su fidelidad en todo tiempo, como vimos antes en los versículos 1 al 3 de la misma expresión del Salmo. Recordar que Él es Jehová Jireh, uno de los nombres de Dios, el Dios que se provee para proveernos. El propósito es purificarnos, es madurarnos, es estirar nuestra fe. El propósito no es satisfacer nuestro capricho. Dios no es el Dios soberano para satisfacer nuestro capricho. Dios no es el Dios soberano para llenar nuestro estómago. Dios va a glorificar su nombre. Dios va a levantar un testimonio de su fidelidad. Dios va a proveerse a sí mismo para proveernos a nosotros. Dios nos va a purificar, Dios nos va a madurar, Dios va a extender nuestra fe. La razón, de nuevo, los versículos 1 al 4, nosotros lo encontramos, es evocar, recordar los misterios de antaño de Dios, a través de la enseñanza, a través de las palabras como esta expresión del Salmo. Hablar a las próximas generaciones del poder del Señor, de sus proezas, de sus maravillas. Los salmistas con frecuencia recordaban. Este era para ellos un ejercicio que practicaban como una disciplina espiritual recurrente, para que no se les olvidara. Algunas expresiones rápidamente. El Salmo 63, versículo 7. De las misericordias del Señor haré memoria. El Salmo 77, versículo 11. Traeré a la memoria las obras del Señor. Sí, por cierto, haré memoria de las maravillas que has hecho desde el principio. Salmo 119, versículo 55. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor. Cuando estás en una situación difícil, recuerda lo que Dios ya hizo en su palabra. Recuerda su fidelidad. Recuerda lo que Dios ya hizo. Su palabra está escrita para recordarnos constantemente de su fidelidad. Esta es una manera de alimentar la fe y recuperar la confianza, aún en tiempos difíciles. Volver a la palabra de Dios para ver los hechos poderosos de nuestro Señor y recordar lo que Él ha hecho. Ya he dicho, los salmistas practicaban esto como disciplina espiritual, recordar constantemente lo que Dios había hecho. Al recordar, volverá la alabanza, porque entonces recordarás que Él es soberano, que Él está por sobre todas las cosas, que siempre te ha hecho bien. El gozo del Señor regresará y el gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de la dificultad. El objetivo en el versículo 7 lo encontramos, que pongas tu confianza en Dios, en nadie más, que no te olvides de sus proezas. Somos de memoria corta, mis hermanos. Entonces, para que no nos olvidemos de las proezas de Dios, debemos recordar lo que Él ha hecho. No te olvides de sus proezas, que cumplas sus mandamientos, es decir, que obedezcas a su palabra. Recuerda, la cuestión no es si Dios puede poner mesa en el desierto. No se trata de si puede. Dios puede hacer lo que Él quiera. El Salmo 135, versículo 6 lo dice textualmente. Todo lo que quiso ha hecho en los cielos, en la tierra, en los mares.
y en los abismos. Todo lo que Dios quiso, lo ha hecho. Entonces la cosa no es si Él puede poner mesa en el desierto. La cuestión es que sí hay mesa en el desierto porque Dios está allí. La cuestión es que hay provisión en el desierto porque la mayoría de las veces, como en este caso, Dios mismo nos llevará al desierto. Y si Él nos lleva al desierto, Él está con nosotros. Él es nuestra máxima provisión. Dios siempre tendrá mesa en el desierto. Señor, gracias por tu palabra. Permite que ella nos alimente, nos sostenga y nos nutra para continuar prosperando en tu camino, para continuar madurando en la fe, creciendo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas, por esta oportunidad de compartir esta expresión en modo de reflexión, pero también de enseñanza. El Señor les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios, pastor. Gracias porque debemos ejercitarnos en nuestra memoria la grandeza del Señor. Gloria a Dios. Permítanos, pastor, la hermana Isaura Luna estará orando por su persona. Permita, por favor, que ella pueda orar. Querida Isaura. Amén, amén, amado Padre. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos en esta mañana, Padre, con esa palabra tan hermosa, Señor, traída por el pastor Francis. Señor, bendícele, guárdale, Señor. Permítele caminar en fidelidad a ti. Permítenos a cada uno serte fiel, Señor, serte leal. Oh Padre de amor, Padre de la gloria. Permítenos, Señor, darte un sí, Señor, que permanezca siempre. Señor, guárdanos en tu amor, en tu misericordia. Bendice, Padre, el caminar del pastor, Señor Francis. Guárdale, Señor. Protégele. Espíritu Santo, guíale y camina junto a él y su familia. Espíritu Santo, camina junto a él en su trabajo y guárdalo para ti. Y permítenos, Padre, que ese mensaje, Padre, que tú trajiste por medio de él, Señor, se ha sembrado en nuestro corazón, Señor, y se produzca en nosotros el querer, Padre, el querer serte fiel a ti, Señor, y no solo el querer, sino el caminar, Padre, sometidos a tu santa voluntad, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, por hablarnos. Gracias, Padre de amor y de bondad. Gracias por poner esas palabras en su corazón. Lo bendecimos, Señor, con toda bendición, Padre. Bendícelo y guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.